Comenzaba una nueva semana. Era un lunes de otoño, con mucho viento. De esos días en el que solo resaltan el color de las hojas de los árboles, que comenzaban a caerse de a poco. Una escena otoñal muy típica de aquella ciudad, St. Louis, Missouri. La fecha en el calendario marcaba que era el 18 de octubre de 1926, cuando de repente interrumpe la tranquilidad del día un suceso que marcó un antes y un después en el planeta. Martha estaba a punto de parir a un individuo que nadie se imaginó en lo que se llegaría a convertir en su larga vida. En aquel instante, un infante sigue hacia el final del túnel. Luego de casi 9 meses de oscuridad y quietud, visualiza el primer rayo de luz que oficialmente determina, desde ese instante, el comienzo de su viaje en este mundo y su mortalidad. Nacía el legendario Charles Edward Anderson Berry, más conocido como Chuck Berry. Bienvenidos a su cuento. Chuck Berry, para los que nunca escucharon hablar de él, fue un ícono del rock and roll. Es conocido por ser uno de los grandes pioneros de ese género. Sin duda, uno de los primeros en aparecer en el rock and roll. Si es que no fue el primero. Es reconocido por ser uno de los grandes pilares del rock and roll en la década de los 50s. Por su destreza escénica con la guitarra, por su voz tan característica que es reconocida en todo el mundo e inspiró a todas las generaciones posteriores. Catalogado por los entendidos del género como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos y uno de los mejores artistas de rock que jamás se haya visto. Aunque no todo fue éxito y glamour en la vida de Chuck, pasemos a su infancia. Fue hijo de Martha, una profesora escolar, y de Henry, un contratista y diácono baptista. Fue el tercero de 6 hermanos que crecieron en una modesta residencia en St. Louis. Recibió su educación en la Summer High School, una secundaria para afroamericanos, en donde también estudió la gran Tina Turner. Ya desde muy pequeño le encantaba la guitarra y demostraba un hambre voraz por aprender cada detalle de este instrumento. En su casa se escuchaba varios géneros populares de aquella época, como el boogie, el blues, que era el que más lo marcó y le gustó, y también el swing. Aprendió a tocar la guitarra gracias a ayuda de sus vecinos y un libro de acordes de guitarra. Aunque ya teniendo un poco más de noción sobre el instrumento, acude a estudiar a profundidad con un conocido guitarrista de jazz de su ciudad, llamado Ira Harris. Si bien le tomó un tiempo aprender, comenzó a practicar presentándose y tocando en fiestas pequeñas. Todo iba marchando con normalidad en la juvenil vida de Berry, hasta que comenzó a rodearse de malas influencias y a tomar malas decisiones. A los 18 años de edad, en una excursión a Kansas City junto a 2 amigos, es arrestado por robo a mano armada. Robaron 3 tiendas y un automóvil con una pistola que habían encontrado. Fueron condenados a 10 años de prisión, de los cuales solo cumplieron 3 años antes de quedar en libertad por buena conducta. En prisión, Chuck ocupaba su tiempo con un grupo de canto que formó y también practicando boxeo. 7 meses después de ser puesto en libertad, ocurre un hito trascendental en la vida de Chuck. Conoce al amor de su vida, su gran compañera, Temeta Sox, alias Toddy, con quien luego se casó y tuvo 4 hijos. Berry tuvo varios empleos para mantener y sustentar a su familia. Fue un trabajador incansable. Pasó por varios empleos como trabajador en una fábrica de plantas automotrices. Inclusive llegó a trabajar en 2 plantas automotrices a la vez. Fue también carpintero. Fue conserje del edificio donde vivía. Fue fotógrafo de eventos. Y mientras trabajaba en todos estos oficios, también fue a una escuela nocturna de peluquería y se recibió de estilista profesional. Hacía de todo con tal de sustentar a los suyos. Pero en este tiempo seguía practicando en sus ratos libres la guitarra. Nunca dejó de soñar con una carrera artística que le brinde prosperidad económica, lo cual luego de muchos años de perseverancia y de incertidumbre, mientras tenía múltiples empleos, logra en 1953 al incorporarse a la banda de Sir John Trio, del pianista Johnny Johnson. Tocaron juntos en varios eventos de St. Louis, en donde Berry ganaba protagonismo y era el miembro más aplaudido y notorio de la banda, por lo que luego, con el tiempo, el grupo fue rebautizado a Chuck Berry Combo. Esta agrupación tocaba por sobre todo jazz y blues, como también un poco de country.
Tenían la atención de toda la ciudad y era un gran éxito. Solo había una banda que estaba a la altura de ellos, que era la banda de Ike Turner, otro gran emblema de St. Louis por ser otro de los pioneros del rock and roll y un gran expositor de blues. Era en esta época que Chuck comenzó a ser no solo un buen guitarrista, sino también un enérgico cantante y comenzaba a desarrollar una gran presencia escénica. Una de sus marcas registradas era lo que se conocía como Duck Walk o caminata de pato. De igual forma, Chuck estaba buscando llegar más alto y sentía que se había estancado con su banda, por lo que decide viajar a Chicago para conocer a uno de sus artistas favoritos, uno de sus ídolos, el gran cantante de blues Muddy Waters. En 1955 realiza este viaje a la Ciudad del Viento y conoce a Muddy Waters, a quien luego de un gran show de tras bambalinas, le pide consejos para planear mejor su carrera y encauzarse hacia un mayor éxito, quizás a nivel nacional. Entonces Muddy le recomienda que grabe un disco y que llame a la compañía disquera Chess Records, ya que Muddy de antemano iba a hablar con los directivos de la compañía para respaldarlo. Entonces Berry vuelve a St. Louis, en donde renta un estudio de grabación y graba su primer demo, remitido luego a Chess Records. Este demo contenía 2 canciones. Una de ellas fue una de sus canciones más famosas, llamada Ida May. Este demo convenció a la disquera y firmó con Berry. Por fin veía su carrera realmente comenzar. Al éxito de Ida May le siguió otro de sus grandes éxitos, la canción titulada Maybelline. Este sencillo superó el 1.000.000 de copias vendidas y finalmente los días de angustia económica se terminaban para Chuck y comenzaba una época dulce para él, varios meses antes de que aparezca por primera vez Elvis Presley en escena y se convierta en una estrella nacional y mundial. Es por este motivo que muchos consideran a Chuck el padre del rock and roll, por ser el primero que apareció. También apareció en 1955 en la película Rock, 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 interpretando la canción You Can't Catch Me. Al año siguiente, lanza un nuevo hit llamado Roll Over Beethoven, que logra un excelente número de ventas y éxito en rankings locales, y un tiempo más tarde lanzó la canción School Days, que fue no solo un éxito local, sino que fue su primera canción en posicionarse en los rankings británicos. Luego de lanzar sencillos, finalmente lanza en 1957 su álbum debut, llamado After School Sessions, y también vuelve a aparecer en una película, esta vez llamada Mr. Rock and Roll. Para septiembre de ese año, se embarca en una gira organizada por el icónico DJ Alan Freed, una pieza clave en aquella época para el rock and roll, el cual recorrió 75 ciudades y contó no solo con Berry, sino con otros grandes artistas del momento como Buddy Holly, The Everly Brothers y The Drifters. Y en medio de este pandemonio lanza la canción Rock and Roll Music, otra canción conocida de Berry. Aunque en este punto Berry disfrutaba de un dulce momento en su vida, aún estaban por llegar sus 2 más grandes hits, llamados Sweet Little Sixteen y Johnny B. Good. Este último inspirado y dedicado a aquel hombre que le dio su primera oportunidad de incursionar en la música, aquel amigo de la banda Sir John Trio, el pianista Johnny Johnson, a quien Chuck consideraba su mentor. El ritmo de la guitarra de la canción fue inspirada y hasta casi calcada de la canción Ain't That Just Like a Woman de Louis Jordan. El ritmo fue creado por su guitarrista llamado Carl Hogan en 1946. Esta canción luego inspiró una película que se llamó Go Johnny Go y se lanzó en 1959. Berry apareció en la película interpretando 3 canciones. En 1958, Berry comenzó a invertir su dinero en bienes raíces. Una de esas propiedades fue un bar llamado el Club Bandstand, lo cual le traería problemas legales meses después. ¿Por qué? Bueno, ya que Berry, estando en Juárez, Texas, reclutó a una mesera de 14 años de edad para que trabaje en el bar. Cuando ella había dicho inicialmente, quizás por necesidad de trabajo, que tenía 21 años, Berry le creyó y la llevó a vivir a St. Louis. Lo que Berry no sabía era que la joven tenía otros planes para ganarse un dinero extra. Comenzó a ejercer la prostitución y fue detectada en pocas semanas por la policía local, razón por la que arrestaron a Berry por infringir la ley federal llamada Ley Mann, que castiga el transporte interestatal de menores de edad para fines inmorales.
Chuck fue condenado a 5 años de prisión y una multa de $5,000, en aquel momento una fortuna. Esta sentencia fue apelada ya que el juez utilizó términos racistas hacia Berry en su resolución, por lo que la condena quedó firme en 3 años de prisión, tiempo que Berry utilizó para estudiar dentro de prisión la carrera de Derecho mientras estaba preso y también componer nuevas canciones. Finalmente, Berry es puesto en libertad en octubre de 1963, justo antes del comienzo de la invasión británica en Estados Unidos, sin saber Berry que él fue uno de los grandes artífices, ya que fue la fuente de inspiración de casi todas estas bandas que ahora iban a visitar su país, como el caso de los Beatles, The Rolling Stones, The Yardbirds, The Animals y tantos otros. En ese 1963, los Beach Boys lanzaban uno de sus hits, llamado Surfing USA, y cuya melodía estaba basada en una canción de Berry llamada Sweet Little 16, por lo que él decide demandar a los Beach Boys por infringir los derechos de autor. Y tuvo una sentencia favorable, por lo que los Beach Boys tuvieron que incluirlo como uno de los autores de la canción y compartir regalías con él. En 1964 lanza sencillos exitosos como Nadine, No Particular Place to Go, Promised Land y You Can Never Tell. Lo curioso de esta última canción es que fue utilizada luego por la famosa película Pulp Fiction de Quentin Tarantino. En ese mismo año también comienza su primera gira por Reino Unido, la cual tuvo siempre lugares abarrotados de personas ansiosas por ver a uno de los grandes íconos del género. También poco después de volver, saca un álbum en dúo con un gran exponente del doo-wop y gran amigo suyo, como fue el guitarrista Bo Diddley. El álbum se llamó Two Great Guitars, o en español, Dos Grandes Guitarras. Luego participa del Teenage Music International Show, un festival que juntó grandes nombres de la talla de Berry, The Beach Boys, James Brown, The Rolling Stones, The Supremes, Marvin Gaye, Smokey Robinson, entre otros. Este festival fue grabado y convertido en un documental tiempo después. En 1965 lanza el sencillo Dear Dad, un último éxito de Berry en los rankings antes de entrar en un periodo de sequía, ya que si bien firmó un contrato de grabación con Mercury Records en este punto, los discos que sacó de aquí en adelante con esta disquera no tuvieron gran éxito, ya que fueron en su mayoría discos en vivo o regrabaciones de canciones viejas de Chuck, pero seguía presentándose en grandes shows multitudinarios junto a grandísimas bandas y artistas del género, lo que representaba su mayor ingreso económico. Luego, en la década de los 70s, vuelve a su antigua disquera, Chess Records, en donde saca ya de entrada el álbum llamado Back Home, De Vuelta a Casa. Luego, en el 72, saca un sencillo que lo volvería a posicionar en el primer puesto de todos los rankings, una versión en vivo de la canción My Ding-a-Ling, parte luego del álbum llamado The London Chuck Berry Sessions. Berry en estos años se dedicó meramente a giras tanto por Estados Unidos como por Inglaterra y a algunas apariciones esporádicas por televisión, incluido el programa The Mike Douglas Show, donde tocó Johnny B. Good junto a su gran admirador de toda la vida, el gran John Lennon. Su segundo paso por la disquera Chess acabó con la publicación del disco llamado Chuck Berry, publicado en 1975. Más tarde, nuevamente se dedica a giras, pero también dedica tiempo a su familia y pasa más tiempo en casa. Comienza un poco más a relajarse a partir de este punto. Luego firma con Atco Records y lanza en 1979 el álbum Rocket, su último álbum de estudio por los próximos 38 años. En ese mismo año, el presidente de Estados Unidos, en aquel entonces, Jimmy Carter, lo llama y lo invita a tocar en la Casa Blanca en un concierto oficial del gobierno, el 1 de junio. Aunque meses más tarde sería condenado e iría nuevamente, una vez más, a prisión por 4 meses y cumpliría hasta 1000 horas de servicio comunitario. Todo esto a causa de evasión de impuestos. Claro que esas horas de servicio comunitario se convirtieron en conciertos a beneficio en diferentes localidades. Lo curioso de Chuck fue que era un hombre muy distante, era un artista solitario que en cada ciudad a donde iba solicitaba al promotor del evento que le consiga una banda local que pueda seguirle el paso, que conozca sus canciones para que puedan improvisar junto a él, algo que en muchas ciudades no se daba muy bien o a veces para nada bien.
y terminaban desafinando o tocando a destiempo, teniendo así presentaciones bastante erráticas y criticadas. De todas formas, esa era la manera en la que a él le gustaba manejarse y trabajar, y lo siguió haciendo durante toda su carrera. Ya habiendo vivido sus años más vigorosos y comenzando la tercera edad, por su cumpleaños número 60, el guitarrista de los Rolling Stones y otro gran admirador suyo, quizás uno de sus más grandes admiradores, llamado Keith Richards, le organiza a Chuck Berry un concierto de celebración de la vida y obra de Chuck, donde se reunirían super músicos y bandas influenciados por Berry a tocar canciones de Berry. Todo esto fue filmado para el documental llamado Hail Hail Rock and Roll, que se estrenó en el año 1987. Ese también fue el mismo año en el que Chuck publica su autobiografía, en el que cuenta su visión personal sobre su familia, influencias musicales, amigos, el racismo que sufrió durante gran parte de su vida, dado que le tocó vivir una época aún muy dura para las personas de color en Estados Unidos, y también trató sobre los problemas personales y judiciales que enfrentó en su vida, de los cuales aún vería bastante, ya que seguiría teniendo diversos procesos judiciales en los años 1989 por voyeurismo, 1990 por posesión de marihuana y en el año 2000 por derechos de autor, sin contar las veces en el que él fue el demandante por derechos de autor, ya que enjuició a varios artistas y bandas por tomar de sus canciones frases o melodías, como el mencionado caso de los Beach Boys. Luego también una de las más conocidas fue la demanda que le hizo a John Lennon por Come Together. En 1993 tuvo una actuación en la investidura presidencial de Bill Clinton en el Capitolio en Washington D.C., junto a otros grandes artistas. Y en el año 2016, en su cumpleaños número 90, anuncia que luego de muchos años, de una agenda mucho más relajada, anunció que iba a sacar un disco con material nuevo. Iba a ser el primero en 38 años, pero desafortunadamente, meses más tarde, fue encontrado muerto en su residencia, producto de un infarto, según la autopsia. Chuck Berry fue sin dudas uno de los artistas más influyentes y grandes que parió Estados Unidos. Recibió varios premios y reconocimientos a lo largo de su vida. Por ejemplo, en 1984 recibió un Grammy en reconocimiento a su carrera artística. En 1986 fue parte de la primera camada de hombres que fue seleccionada para ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland, Ohio. En el año 2000 recibió el premio Kennedy, que es el premio de reconocimiento artístico más importante otorgado anualmente por el gobierno de Estados Unidos. 2 años después es homenajeado por la BMI junto a Bo Diddley y Little Richard por ser considerados los padres fundadores del rock and roll. En 2014 recibió el premio de música Polar en reconocimiento a su trayectoria. Como verán, los premios de música Polar son considerados los premios Nobel de la música y se otorgan por la Real Academia Sueca de Música, muchas veces de manos del propio rey de Suecia. En todos los rankings hechos por medios de prensa y por críticos de música, siempre Chuck figura en los primeros puestos. Por ser considerado la base fundacional del género, inspiró a todos los guitarristas que vinieron después de él, como por ejemplo Angus Young, Eddie Van Halen, Jimmy Page, David Gilmour, Brian May y tantos otros grandes guitarristas a lo largo y ancho de este viejo mundo en diferentes épocas. Otro dato curioso respecto a Chuck Berry es que su canción Johnny B. Good fue incluido en el disco de oro de las Voyager, que son aquellas sondas espaciales que fueron lanzadas justamente al espacio exterior en el año 1977, una especie de cápsulas del tiempo, que también contienen músicas de diferentes países, saludos en diferentes idiomas terrestres que muestran la diversidad de culturas dentro de nuestro planeta. Estas cápsulas están programadas para viajar por el espacio por el tiempo de 40.000 años. La idea de los que lanzaron este material fue que justamente quien las encuentre en el futuro sepa cómo alguna vez fue la Tierra y fue la cultura dentro de ella. Esta cápsula, aparte de tener la canción de Berry, también contenía canciones de otros géneros, como de Louis Armstrong, quien fue un gran referente del jazz, y de Blind Willie Johnson, uno de los artistas de blues más importantes de la historia. Si bien es complicado describir la carrera de Chuck Berry,
Se lo valora de sobremanera por ser el que unió todos los elementos del rock por primera vez en la historia, que fusionó aquellas influencias que fueron la base del rock y mezclar todos estos elementos en un solo ritmo, que fue el rock and roll. Sin él, estoy más que seguro que siquiera su generación hubiese entendido qué dirección tomar, ya que él fue el primero de la historia. Él marcó el rumbo, con mucho coraje y decisión. Impulsó sus sueños con su guitarra como cómplice incondicional. Entró a una aventura que ni él sabía bien de qué se trataba y mucho menos de todo lo que generaría en adelante. Y a cuántas bandas que nacerían posteriormente él inspiraría. Solo él entendía que no quería separarse de su guitarra y que el rock and roll era el único camino a seguir para no solo salir de su modesta vida y prosperar económicamente, sino también para llevar su arte hasta cada rincón del planeta. Aquel joven adulto que tenía múltiples trabajos, trabajó en fábricas, era peluquero y estilista, era fotógrafo de eventos, carpintero, conserje, no se imaginaba durante esas sufridas horas laborales que sus sueños artísticos se iban a cumplir y que iba a ser inmortalizado por siempre en sus canciones. Es muy impresionante lograr ser conocido en los 5 continentes de nuestro planeta. Son muy pocas las personas que pueden darse el lujo de decir que lograron eso. Y sin dudas, Chuck no solo fue conocido en su momento de apogeo, sino que hasta hoy sigue siendo mencionado y escuchado. Por ejemplo, hoy estoy yo acá narrando su historia. Ya pasaron 3 años de su muerte, sin siquiera yo haber nacido en la época de su apogeo, sin haberlo conocido personalmente, ni haber presenciado su magia sobre el escenario. Pero gracias a la tecnología, tengo la absoluta certeza de que sin él, el rock nunca hubiera sido lo mismo. Así fue él. Así fue Chuck Berry, el padre del rock and roll, que vivirá por siempre. Pero por favor, no se tomen todo tan en serio. Al final, estos siempre son solo puros cuentos.